Es decir, no dé por sentado o no dé por real o verdadero cualquier cosa que le llegue a través. Por eso es el peligro de los medios de comunicación digital, especialmente el Internet, las redes sociales, que sepamos o que tengamos esa capacidad de discernir, de evaluar la información que nos llega, porque justamente mucha información que circula en la vida cotidiana, este mundo actual tiene una gran ventaja y es que hay mucha información circulando, pero debemos estar preparados para distinguir qué información es válida y qué información no es válida o es falsa. Y eso es una habilidad importante que nosotros debemos ir desarrollando poco a poco de aquí en adelante, y que ese es uno de los propósitos de mi área en particular en ciencias sociales, que nos construyamos como ciudadanos críticos que no tragan entero, como les decía, sino que mastican la información, revisan de qué se trata esa información, contrasta esa información con otras, que que justamente tiene esa capacidad de distinguir si esa información es real o no, si está basada en evidencias, como les decía ahorita, si esta es una información racional o simplemente me están especulando o se están inventando cualquier información sobre un asunto. Eso es una capacidad que debemos desarrollar aquí y ahora. Y esto es muy importante para cualquier tema, no sé, cualquier tema que a ustedes les guste. Si a alguien le gusta el anime, le gusta la música, le gusta, no sé, cualquier campo del arte. Me voy a ubicar, por ejemplo, en el anime. Si a usted le gusta el anime, usted como un ciudadano crítico, usted si le llega alguna información, lo primero que usted tiene que hacer es revisar, cuestionar esa información que le está dando. Usted no puede quedarse simplemente con esa versión, porque cualquier asunto, cualquier tema tiene que ser analizado y revisado en profundidad. Si yo, por ejemplo, me inclino a este tema de la cultura, del anime en particular, pues yo necesito, si me interesa este tema, pues yo necesito saber qué es, cuál es el origen de ese tema, por ejemplo del anime, qué intenta, cuál es la intencionalidad de esos autores o de esas personas que fueron los primeros pioneros en ese tema en particular, cuál fue su propósito de crear esa producción artística o esa producción visual, cuál fue su propósito, qué intentaron hacer ellos con ese ejercicio, por qué ese elemento puede ser importante, por qué es una referencia o por qué genera tanta identidad, por ejemplo, para muchos jóvenes en el mundo del anime. Cualquier tema, muchachos, cualquier asunto, cualquier elemento que debemos discutir, siempre debemos ser muy críticos con la información, y si vamos a indagar tenemos que revisar muchas fuentes de información, y por eso esta primera parte de lo que les quiero hablar a continuación. Cualquier tema, desde el fútbol, desde la democracia en ciencias sociales, desde la historia, desde los géneros musicales que les gustan tanto, que si a alguien le gusta el rock, que a alguien le gusta el hip hop y quiere indagar y saber y no simplemente quedarse especulando sobre algo, tiene que ser riguroso y revisar fuentes de información para que le indiquen y le den información más amplia sobre ese asunto en particular. Entonces, como les decía, hoy en día hay muchas falsas noticias, hay mucha información que circula sobre cualquier cosa. Debemos tener esa capacidad de evaluar, de revisar esa información, de ser crítico con la información, de cuestionarla, de hacerle preguntas a esa fuente que nos está dando esa información. Por eso les traigo a colación esto. Vamos entonces a revisar rápidamente qué es una fuente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una fuente, muchachos? Básicamente, una fuente es un recurso esencial, es una herramienta fundamental que me provee a mí de información. Y esa información, por supuesto, tiene que ser, o yo aspiro como persona, como ciudadano, a que esa información esté estructurada, esté ordenada, que esa información realmente sea veraz, auténtica, que esté reflejando la realidad,
Y obviamente es una herramienta que me permite a mí tener conocimiento sobre algo en particular, ¿sí? Eso es una fuente de información. Hoy en día existen cualquier cantidad de fuentes de información. Hay fuentes de información digital, pero también existen fuentes de información documental. Todo lo que está escrito, libros, documentos, esos son fuentes también. Pero hoy en día también existen grabaciones, audios, todos esos elementos de información en algún momento determinado. Si yo la voy a usar para un hecho en particular, eso se me puede convertir en una fuente de información. Regálenme unos segunditos porque aquí hay unos estudiantes que van a ingresar. Les voy a dar aquí de ingresar. Me corroborar si me están escuchando. Muchos, ¿vamos bien? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando o escuchando? Ah, ok, listo. Voy a quitar mi cámara porque eso fuerza un poco el procesador del computador, se dificulta un poquito más, entonces voy a quitar. Entonces, continuemos con las fuentes. Lo que les decía, nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos críticos y es que toda información que nos llega siempre tenemos que analizarla, tenemos que evaluar que esa información realmente sea real, que no nos estén hablando ficciones o pura especulación, cosas puramente subjetivas o que se le inventa una persona porque quiso inventárselo, sino realmente tenemos que analizar la fuente porque nos tiene que dar información veraz y sólida sobre lo que nos está hablando en particular. Entonces, yo aquí establecí una serie de preguntas que debemos hacerle siempre a una fuente para poder evaluarla. Primero, ¿quién crea la fuente? Siempre es importante revisar quién es el que crea esa información, cómo se llama esa información, cómo se llama la persona que desarrolla esa información, qué estudia esa persona, cuál es el perfil de esa persona, cuál es su campo de trabajo, cuál es su trayectoria. A mí, por ejemplo, si me hablan sobre un asunto en particular que tenga que ver con el COVID-19, no me puede a mí hablar cualquier persona sobre ese tema, sino para que la información sea real, clara, auténtica, pues tiene que ser una persona experta en ese asunto, ¿sí? No me puede a mí hablar, no sé, cualquier persona en la calle, un vecino cualquiera sobre el COVID-19 y yo voy a decir, no, sí tiene toda la razón lo que usted está diciendo, sino que yo tengo que darme cuenta que quien me está dando la información tiene todos los galardones o tiene, digamos, la autoridad del conocimiento sobre ese tema o ese asunto en particular. Si alguien me va a hablar sobre el COVID-19, pues tiene que ser un experto, un médico epidemiólogo, una persona, una autoridad del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Si me van a hablar a mí de democracia, no me puede hablar cualquier persona sobre lo que significa la democracia, porque puede ser que me esté dando una opinión y yo tengo que tener, digamos, la capacidad de analizar que esa información no es una opinión, sino que está basado en argumentos, en ideas, en conceptos. ¿Listo? Es importante que siempre revisemos quién crea esa información, quién crea la fuente de información. Otra pregunta importante que siempre es esencial hacerle a la fuente es ¿cómo se creó esa fuente? ¿Qué evidencias tiene esa fuente para afirmar lo que está señalando? ¿Cuáles son los fundamentos o en lo que se basa quien me está hablando sobre un asunto en particular? Tiene que darme datos, tiene que darme elementos para poder entender ese asunto. Sí, adelante, por favor. Listo, ya por ahí le di la... ¿Listo? Entonces, otra pregunta que es importante que tengamos en cuenta es si la fuente de información es clara, si eso que me están suministrando, esos datos, esa información es clara, si efectivamente es coherente lo que me están diciendo, porque existen muchas fuentes que son confusas. Hay muchas fuentes que se contradicen. Si estoy leyendo un documento y resulta que la idea inicial es muy clara, pero resulta que el siguiente párrafo en el documento no es claro,
y antes se contradice con lo que previamente ha señalado quien escribió. Entonces hay ahí un problema muy grave, y es que la fuente o la información no es clara. Siempre es importante que un criterio que nosotros usemos para evaluar la fuente es que esta fuente sea lo más clara posible, que sea coherente por dentro, que si es un documento, todo el artículo esté hilado, que se respalde cada párrafo con el otro y que sea lo más claro posible. Otra pregunta importante que debemos tener en cuenta es cuál es la intención del autor. El autor es quien crea esa información. Necesitamos preguntar justamente al leer o al revisar esa información cuál será la intención de ese autor, qué pretende el autor con darme esa información. Hay mucha información que nos llega a través de redes sociales, entonces hay personas que quizás tienen una intención, si quizás esa intención sea desinformar, quizás esa información sea esté hecha con la intención, si es falsa, quizás tiene la intención de generar miedo, quizás esa información tiene el propósito de generar pánico sobre un asunto en particular. Entonces siempre es importante que nos cuestionemos cuál será la intención del autor, cuál es la intención de la persona que hace ese documento o ese audio o ese video, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Importante. Siempre, muchachos, cuando nos llegue una información sobre un asunto en particular, contrastémoslo. No nos quedemos solamente con esa información, sino contrastémosla con otra fuente. Es decir, si me están hablando a mí, por ejemplo, de lo que ocurrió hace unos días, ha sido un escándalo que está ocurriendo actualmente en el país sobre el bombardeo que hubo allá en el Guaviare, en Calamar, en un municipio del sur oriente del Guaviare. Y resulta que en esa se ha comenzado a hablar mucho, ya salieron los medios de comunicación a dar una información, luego salió el gobierno nacional a dar otra información. Siempre es importante que contrastemos esos puntos de vista. El gobierno está diciendo tal cosa sobre el bombardeo, pero resulta que las organizaciones de derechos humanos me están diciendo que ocurrió otra cosa, que hubo quizás equivocaciones, bombardearon y dentro de ese bombardeo murieron unos menores de edad. El gobierno nacional dice que son combatientes. Las organizaciones de derechos humanos están diciendo son jóvenes menores de edad, son sujetos de protección del Estado y no pueden ser definidos como combatientes. Entonces, muy seguramente ese bombardeo cometió errores de lesa humanidad. Están en esa discusión. Siempre es importante, muchachos, que contrastemos, que no nos quedemos con una versión, sino entre más versiones tengamos sobre un asunto, mejor, porque tenemos un panorama mucho más grande y más claro sobre lo que significa un hecho o lo que significa un concepto o un tema en particular. Es importante también que ojalá revisemos quiénes son los que más consumen ese tipo de fuente. ¿Sí? Hay información que lo consumen más ciertos grupos de edad. ¿Sí? Hay temas en particular que lo consumen más los jóvenes, hay temas en particular que lo consumen más los niños o los adultos entre tal y tal edad. Siempre es importante que cuestionemos todos esos elementos para que comencemos a analizar las fuentes. Bien, continúo rápidamente. Resulta que quiero también que ustedes, para abordar esta guía de pensamiento social, tengan en cuenta estos dos elementos. Existen fuentes primarias y existen fuentes secundarias. Importante ese elemento. ¿Qué es una fuente primaria? Pues como su nombre indica, es una fuente directa que cuenta o da información de un hecho ocurrido que es expresado o narrado por quienes protagonizan ese hecho o ese evento en particular. Es lo que se define como una fuente directa, es de donde se saca o se extrae la información de manera directa. Es emitida o producida por los que protagonizan esa situación. Entonces voy a hacer como un ejemplo sencillo, aterrizando un poco este concepto. Resulta que si hablamos, por ejemplo, de la toma que se hizo el año pasado de Casucá por parte de los estudiantes, cuando se presentó esa decisión de la Secretaría de Educación de fusionar el colegio. Si yo, por ejemplo,
quisiera hacer un estudio y relatar lo que ocurrió con la toma el año 2020, resulta que yo tengo unas fuentes de información. ¿Quiénes serían justamente esas fuentes de información primaria? Serían todas aquellas personas que producen información y que vivieron directamente ese hecho o ese evento en particular. Ejemplo, ¿recuerdan ustedes que los estudiantes, algunos dieron declaraciones a medios de comunicación? Algunos locales que eran de Soacha, otros de medios nacionales que vino Caracol Noticias a averiguar, a hacer una nota periodística. Toda la información que, por ejemplo, dieron los estudiantes en esas entrevistas, esa información directa desde su punto de vista de lo que estaba pasando con la toma del colegio y de lo que estaba pasando con la fusión, eso es una fuente primaria. Pero no solamente lo que dialogaban o la información que se puede extraer directamente de los que pueden decirnos algo a través de una comunicación oral, sino que también pueden ser fuentes primarias, muchachos, esos documentos que redactaron directamente los protagonistas. Recuerdan ustedes que en la toma se obligó justamente a que la Secretaría de Educación pusiera o cediera ante la petición de la comunidad de crear una mesa de negociación, y que en la mesa de negociación estuvieron los representantes de papás, estuvieron los representantes de los estudiantes, los representantes de los profesores, pero también el secretario de Educación y también algunos miembros de la Secretaría de Educación. Hubo un momento en donde hubo una persona del Ministerio de Educación. Todos los documentos, todos los acuerdos que quedaron firmados en esos documentos escritos, que fueron hechos directamente por los protagonistas de ese evento, de esa situación, eso es una fuente primaria. ¿Listo? Es importante que tengamos eso en cuenta. Eso es una fuente primaria, toda información que se deriva o se produce a partir de los protagonistas o que se recoge de los elementos inmediatamente directos de una situación determinada. Voy con el siguiente concepto, tipo de fuente secundaria. Las fuentes secundarias, como su nombre lo indican, las fuentes secundarias son fuentes indirectas. También se puede definir como fuente indirecta. ¿Por qué? Porque es esa información que cuenta lo ocurrido sobre un hecho o analiza un tema en particular, pero ya no es narrada o producida por los directos protagonistas, sino que es hecha por una persona que ya tiene una interpretación o elabora un análisis de eso que ocurrió. ¿Sí? Casi siempre las fuentes secundarias son hechas por expertos, por personas que saben mucho sobre un tema en particular. Si yo vuelvo al tema de la toma del colegio, ¿qué sería una fuente secundaria? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación de lo que ocurrió en la toma, si yo quiero llamarle a mi investigación proceso de resistencia a la comunidad de Casucá, y yo quiero hacerme un documento reflexionando esa resistencia a Casucá, yo obviamente para poder describir o dar cuenta de la resistencia que hubo de la comunidad, pues yo tengo que ir a hablar y tengo que extraer la información de las fuentes primarias. Y por supuesto el documento o el artículo que se cree o el medio audiovisual, si quiero crear un audio o si quiero crear un video, ese video o ese audio que se produce sería una fuente secundaria porque es mi interpretación sobre ese hecho que ya ocurrió. Yo como investigador tuve que usar fuentes primarias para poder hacer mi análisis. Y ese análisis que quedó en un documento, eso es una fuente secundaria. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esa división entre fuente primaria y secundaria, porque en ciencias sociales la vamos a usar mucho de aquí en adelante. Y es importante que tengan en cuenta estos dos conceptos para poder desarrollar la guía, porque esta guía habla sobre las fuentes o quiere indagar qué tanto usted sabe manejar las fuentes de información, y es esencial que tengamos eso en cuenta. Ya para ir cerrando esta parte, muchachos, resulta que
Las fuentes de información se pueden clasificar, hay muchas formas de clasificar. Hay fuentes gráficas orales, por ejemplo, cuando yo tengo un mapa, cuando yo tengo fotos, tengo grabaciones de audio, esos pueden definirse como fuentes gráficas. Obviamente, estas fuentes gráficas pueden ser secundarias o primarias, eso depende del contexto y la situación en particular y cómo yo estoy abordando esa fuente de información. Por ejemplo, hoy en día se usan muchas fuentes digitales, ¿sí? Cuando usted, no sé, por ejemplo, si algún compañero de ustedes grabó información, si ustedes recuerdan cuando nosotros conmemoramos el Día de la Resistencia ese viernes, hace ya 15 días que conmemoramos en la Resistencia de Casucá y nosotros recreamos eso en un video, pero ese video mostraba muchos momentos de la comunidad cuando protestó, etcétera. Esos son fuentes primarias que son fuentes digitales porque quedaron grabadas en la memoria de celular. Entonces, esas hoy en día también pueden catalogarse como fuentes porque producen información, pero con la característica de que son fuentes digitales, ¿listo? También existen fuentes documentales, es decir, lo que está escrito, lo que está impreso. Digamos, toda acta, las actas que hubo de acuerdos con la comunidad en las mesas de negociación, esas actas, esos compromisos, eso es una fuente documental. También existen fuentes materiales, una pintura, una escultura puede ser una fuente, una fotografía, un objeto en particular. Si yo quiero hacer una investigación para un asunto que quiero estudiar, eso también puede ser catalogado como fuente. Finalmente, muchachos, para cerrar con esta partecita, existen fuentes de información que son públicas y privadas. ¿Qué significa que son públicas? Que todos tenemos acceso a ellas. Cualquier ciudadano de la República, cualquier ciudadano de a pie puede ir a preguntar y tiene la posibilidad de que le den una copia de esa información. Por ejemplo, todos los acuerdos que hace el Consejo Municipal de Soacha, todas las actas que hay de la alcaldía, de todas las secretarías de educación, secretaría de seguridad, lo que hace la Policía Nacional, todas esas son actas que son de acceso público. Obviamente, si usted quiere acceder a ellos, tiene que hacer un trámite, porque las instituciones pues requieren saber a quién le están entregando esa información, con qué propósito tiene esa información, pero obviamente cualquier ciudadano puede acceder a ellas. Y por supuesto también existen fuentes privadas, que son como propiedad privada de alguien en particular. Hay muchas cosas que son muy antiguas, que son objetos muy valiosos para la historia, pero resulta que son de colecciones privadas, que están en un museo que le pertenece a una familia. Obviamente, acceder a ellas no es fácil, y eso depende justamente de la decisión que tome el dueño y quien tenga propiedad sobre esa fuente para poder acceder a ella. Entonces, eso era lo que les quería plantear en esta primera parte. Yo quisiera, digamos, hacer un ejercicio muy pequeñito, muy rápido con ustedes para dar cuenta si efectivamente esta información que medianamente clara. Quiero que ustedes me ayuden con el siguiente ejercicio. ¿Listo? Resulta, imagínense, hagan ustedes cuenta que quizás, no sé, ustedes, si les ponen a hacer el ejercicio, si yo quisiera proponerles el ejercicio a décimo, construir la historia del barrio donde vive cada uno de ustedes construyeran un rato, que ustedes construyan un texto que contara la historia del barrio. ¿Qué fuentes dan para poder desarrollar ese ejercicio? ¿Qué fuentes servirían a mí como investigadores, como estudiantes que quieren investigar la historia del barrio? Tendríamos que tener en cuenta para poder construir ese relato. Entonces lo escucho, muchachos. ¿Qué fuentes vamos a tener para poder desarrollar la historia de nuestro barrio? Si yo quiero armar la historia de mi barrio, primero que ver. Listo. Resulta que ¿quién fundó el barrio? Resulta que, por ejemplo, en esa pregunta de quién es el barrio, yo encuentro los habitantes mantuvieron su casa, su lote, que empezaron a construir el lote, y luego con su casa, yo entro a las personas y resulta que yo a ellos voy a hacerles unas preguntas y grabo grabación, audio.
Esa es una fuente de información. Ayúdenme a aclarar lo siguiente. Si yo grabo a la persona que primero construyó y ayudó a darle forma al barrio, inaugurar el barrio, información que yo recupero a través de audio, ¿tipo de fuente sería primaria o secundaria? ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué sería? Listo, Natalia nos da un argumento poderoso y no algo distinto. No le estamos escuchando a Sofía. Bueno, como no alcanzamos a escucharle, voy a quedarme con la idea que está planteando Natalia. Resulta que como es una entrevista directa de alguien que vivió esa inauguración del barrio o que comenzó a darse cuenta y narra esa historia de cómo vivió ese suceso, de cómo surgió el barrio, esa es catalogada como una fuente primaria, porque es un protagonista directo quien vivió esos acontecimientos y nos está dando información de primera mano. Muy bien, pero ¿qué otras fuentes de información habrían? No solamente preguntarles a los más antiguos del barrio, ¿qué otra información yo podría buscar para dar cuenta de la historia de mi barrio? Los escucho. Listo, si por ejemplo alguien tiene una publicación en un blog de acerca de una investigación que hizo ya hace varios años sobre el barrio, la comuna. Ese documento que, digamos, fue un análisis que hizo esa persona, digamos que esa persona sea un historiador y quiso relatar la historia del barrio, ¿ese qué tipo de fuente sería? Muy bien. ¿Qué tipo de fuente sería esa? ¿Por qué, Adriana? Muy bien, es una interpretación, es un análisis que hace una persona sobre esta investigación o sobre este tema en particular, por eso es definida como una fuente secundaria. Él no estuvo en el barrio, es más, ni siquiera vive en ese lugar, pero es un curioso, es una persona estudiosa sobre la historia, le pareció importante revisar esos acontecimientos y entonces ese documento que hizo esa persona es catalogada como una fuente secundaria. Muy bien. Listo, pongámoslo en otro ejemplo. Les quiero poner otro ejemplo. Usted como habitante, usted como ciudadano joven de la Comuna 4, quisiera, por ejemplo, investigar, usted le quedó sonando, bueno, ¿por qué la comunidad de Casucá hizo resistencia de no hacer el proceso de fusión, de no permitir la fusión? Usted le quedó sonando y usted quiere investigar más sobre eso y resulta que una de las preguntas que usted tiene es, usted quisiera saber cuántos colegios públicos y cuántos colegios privados hay en el municipio de Soacha para poder responder esa pregunta, qué fuentes de información puede usar y cuando usted me diga, muchachos, cada uno cuando lo quiera plantear, qué fuente de información puedo yo usar para saber cuántos colegios públicos y privados hay en Soacha, dígame de una vez, analícenla. ¿Qué fuente sería? ¿Sería que esa que usted propone es una fuente primaria o una fuente secundaria? Entonces los escucho. Sofía, sí, adelante.
Listo, muy bien, muy bien. Si de pronto esa información ya se encuentra analizada por alguien en particular, de pronto un funcionario de la Secretaría de Educación, cuelgan esa información en la página de la Secretaría y hay un link. Cuando yo escribo en Google cuántos colegios públicos y privados hay, me arroja una serie de pestañas y resulta que esa información ya fue analizada por alguien. Eso es una fuente secundaria. Muy bien. ¿Cuál podría ser? Porque sí existirían aquí en este caso fuentes primarias. ¿Cuál puede ser una fuente primaria que yo pueda encontrar sobre esta pregunta? ¿De cuántos colegios públicos y privados hay en Soacha? ¿Qué fuente primaria podría yo buscar o podría yo encontrar? Natalia, sí. Muy bien, resulta que toda de la Secretaría de Educación guarda la información que emiten cada colegio, sea público o privado, esa información del número de personas matriculadas con nombre propio, número de identificación, cédula del acudiente, grado en que está cursando, toda la información personal. Eso se encuentra en unas bases de datos que yo puedo ir a buscarlas directamente en cada colegio. Si esa información me la suministra el colegio, fuente primaria. Pero resulta que como esa información no ha sido modificada, llega a la base de datos de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación la publica, no ha sido cambiada por nadie, ni interpretada por nadie, ni analizada por nadie, simplemente está toda la información en cuadros, tal cual la información colgada. Eso puede entenderse como una fuente primaria y que también puede estar en un medio digital, como puede ser el Internet, a través de las páginas oficiales de la Secretaría. Muy bien, ¿listo? Entonces, creo yo que con estos ejemplos y con lo que ustedes me acaban de plantear, queda más o menos abordado lo de las fuentes, lo que les decía. Este tema era muy importante para que ustedes lo tuvieran en cuenta porque se va a tener que enfrentar justamente a este concepto que va a ser muy importante para desarrollar la guía de pensamiento social. Entonces me quedan 4 minuticos mientras llega la profesora Luz. Voy a compartirles pantalla ahora de la guía. Si alguien tiene preguntas específicas sobre la guía, muchachos, de una vez, la idea es que demos, ustedes seguramente ya tienen la oportunidad de darla. Entonces voy aquí a plantearles dentro de la guía. Regálenme unos segunditos y aquí voy a abrir rápidamente la imagen, la pueden observar. La guía, aquí está. Entonces, no sé si ya observen la guía, muchachos. Listo, entonces, como les decía, muchachos, regálenme unos segunditos porque hasta ahora se está cargando. Voy a hacer pestañas para que no colapse tanto el computador. Voy a desarmar el procesador y vuelve más lento y les puedo mostrar si les puedo mostrar de una la guía. Entonces, ahora sí, no, está un poquito lento. Preguntas, inquietudes sobre lo que acabamos de plantear. Listo, por favor, ¿cuál es la pregunta? Listo. Listo, entonces resulta que en la actividad 1 ustedes se van a, como toda esta guía tiene que ver justamente, eh, nosotros los profesores del campo de pensamiento social tuvimos una preocupación y es que
a pesar de que ha pasado ya un año de pandemia y ha circulado tanta información, observamos que muchas personas todavía están muy desinformadas y especialmente consideramos que una parte importante de la población de estudiantes y de las familias están muy desinformadas. A pesar de que ya hay tanta información sobre esto, también existen como falsas representaciones o imaginarios o información equivocada que circula todos los días y que los estudiantes están usando, y nos preocupa mucho eso. Entonces, por eso volvimos a hablar del COVID-19 en esta guía. Entonces, la actividad 1 les dice que ustedes deben organizar la información que usted ya tiene sobre el origen del virus COVID-19. ¿Sí? Es sobre lo que usted sabe. Recuerden que esta primera parte es la fase exploratoria. La actividad 1 es exploratoria. Y se basa en lo que usted sabe, lo que tiene en su memoria, lo que tiene en su mente. No hay necesidad de indagar en medios de comunicación o indagar en internet, no, es lo que usted sepa, lo que usted sabe aquí y ahora. Entonces, este primer punto le está diciendo a usted que organice información que usted sabe en relación al origen del COVID-19, las posibles curas que hay sobre este virus que se han planteado actualmente, y, y por supuesto las ideas que se difunden respecto al efecto que a veces tienen las vacunas. Hoy en día en el mundo hay mucha especulación, hay muchos sectores que están dudando, por ejemplo, sobre el efecto de la vacuna, o están siendo muy incrédulos sobre la eficacia de esta vacuna, etcétera. Entonces, lo que van a hacer ustedes en este cuadro es, con lo que saben, con lo que tienen en su mente, ustedes van a revisar si alguna vez o han tenido o tienen presente que la información sobre la que ustedes tienen del origen del virus, sobre la posible cura y sobre el efecto de las vacunas, esa información que usted tiene le ha llegado por WhatsApp. Si le llegó por WhatsApp, si usted lo que sabe del virus, del origen, sobre las posibles curas o sobre los efectos de la vacuna le ha llegado por WhatsApp, entonces explique qué es esa información que le ha llegado, y usted tendrá que explicar también si esa información que le llega se basa en evidencias o no. Si esa información que le llegó por WhatsApp o si esa información que le llegó por red social, usted tiene que explicar primero esa información que le llegó. Para eso es ese cuadro. Y luego de explicar, usted va a revisar qué tipo de evidencias son las que sustentan esa información que a usted le llegó, sea por WhatsApp, sea por redes sociales, sea por artículos científicos, sean por noticias o sea por otra fuente de información. Como les decía, les insisto, como esta es una actividad de exploración, entonces esta actividad ustedes la hacen es con base en lo que ustedes ya previamente saben. No hay necesidad de indagar profundamente, sino ustedes van a revisar qué saben del virus, cuál es el origen del virus, sobre la posible cura y sobre las ideas que hay respecto al efecto de las vacunas, a través de estos elementos que le estamos dando, si es por redes sociales, si es por WhatsApp, si es por artículos, si es por noticias. Usted va a explicar esa información y va a revisar qué evidencias son las que da esa información para sustentar lo que está planteando dicha información. Entonces, no sé si me hice entender con esta primera actividad, muchachos. Sí, adelante, Catherine. No, muy buena pregunta, porque quizás no me hice entender y quizás hay mucha confusión. No, básicamente usted va a explicar la información que le llegó. Dice, no, me llegó esta cadena por WhatsApp. La información
en el lugar donde dice explicación, usted va como a sintetizar la información que le dan, ¿sí? No, entonces aquí hablan que el origen fue y que, o quizás no me hablan del origen, pero sí me hablaron de cuál es el efecto de la vacuna y está diciendo esto y esto. Y en la parte, cuando ya se enfrente a la evidencia, usted va a poner allí la evidencia con la cual me están dando esta información es, no sé, se basó en los datos que dio la Organización Mundial de la Salud, no sé, o los datos que está dando esta evidencia es acerca de un estudio clínico que hizo Pfizer acerca de los efectos y es un documento, entonces ahí son datos específicos que da la información. La idea es que con este primer cuadro ustedes comiencen a analizar la fuente. En este caso, lo que ustedes sepan del coronavirus, ustedes cojan cualquier de esas fuentes que le llegó, la analicen y obviamente habrán algunas fuentes que quizás ustedes le llegaron, que ustedes tienen ahí a la mano, pero quizás no tiene evidencias o es una evidencia que especula o bueno, realmente se basa en la afirmación que hizo un habitante cualquiera o etcétera, ¿sí? Entonces, esta primera actividad, como les decía, es de exploración, no requiere, digamos, que ustedes revisen información detallada, sino que parte sobre lo que ustedes saben previamente, ¿sí? Y que ustedes comiencen a evaluar. En la parte en la parte de explicaciones, dar la información que vio, que está dando la fuente, y en la parte de evidencias es que ustedes analicen si da evidencias o no está mostrando evidencias, o qué tipo de evidencias está dando esa fuente que que usted le llegó y que básicamente hace que usted vea el tema del COVID-19 pues de una manera particular porque es lo único que sabe sobre el tema, ¿sí? Que le llegó quizás a través de redes sociales. Adelante, hay otra pregunta, por favor. Claro que sí. Y podía ponerlo en otros. Si ven en la parte del cuadro, en la parte de abajo que dice otras fuentes, entonces usted puede decir un diálogo con un hermano. Entonces usted eh, registra la explicación que se dio en ese diálogo y quizás, digamos, en ese diálogo el hermano dio algunas evidencias sobre esa información. Entonces usted, pues, las describe, las registra. ¿Ok? Básicamente de eso se trata el ejercicio. Creo que la profe ya se encuentra. Ok, listo. Entonces, por ahí tienen y ya entonces, dejamos entonces a la próxima pregunta. Por ahí estaban diciendo. ¿Alguien? Listo, listo, Sofía, adelante. No, solamente la información que ustedes consideren más relevante que tengan en su mente, que ustedes sobre el origen o sobre la vacuna o sobre los efectos de la vacuna, solamente van a usar la fuente que tengan a la mano. Si tienen varias, pues llenar varias partes del cuadro. Si solamente fue a través de WhatsApp, pues solamente llenar parte de WhatsApp. Entonces, si todos, quizás nosotros estemos muy bien informados, tenemos muchas fuentes, pues entonces ahí muy seguramente el cuadro estará lleno de muchas fuentes de información, con evidencias cada una y con sus evidencias, por supuesto. Recuerden que esta actividad uno parte de lo que ustedes saben, de sus saberes previos, por decirlo así. Por eso es una actividad de exploración. Juan Pablo, la pregunta. Listo, Juan Pablo, muchas gracias. Entonces ahora sí le cedo la palabra a la profe. Adelante, profe.
Listo, profe, ya. Listo, creo que ya.